Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando el alcalde fallece repentinamente, yo estaba próximo a graduarme de la escuela superior. Así que, aunque no tuve el privilegio de conocerle personalmente, en mis tiempos de niñez y adolescencia, sí pude observar desde la distancia a esa persona, a ese líder que salía en las noticias que veían mis padres con un abundante bigote. Yo diría que es una envidia ese bigote, ya quisiera yo que me creciera algo así. Sigo tratando. Bajo de estatura, pero de verbo contundente, que cautivaba la atención y la simpatía de aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle y de aquellos que quizás lo vimos como una figura un poco mítica, allá llevando la voz cantante desde el pueblo ponceño y dando las batallas por este pueblo desde la alcaldía hasta en el Pachín Vicén cuando había que hacerlo. Y lo recordamos en Sopao, celebrando los triunfos de los Leones en el baloncesto superior nacional, y también los recordamos a la distancia mandando para buen sitio, no fue para la Guancha, a celebrar a aquellos que ganaban en el espacio del territorio León. Y admito con un poco de vergüenza que el detalle de la figura de Rafael Cordero Santiago no lo vengo a conocer hasta que empiezo a hacer un ejercicio de prepararme para este espacio. Claro que uno lo reconocía como el León Mayor, claro que uno lo reconocía como esa figura que impartió ese orgullo en ser de donde uno es, claro que uno lo reconocía como una persona de verbo contundente, pero cuando uno ve en cada paso que dio en su proceder como servidor público, como líder político, como padre, como ponceño y sobre todo como puertorriqueño, en mi caso en particular, siento vergüenza que como parte de una nueva generación no hubiese conocido a esta figura en el nivel de detalle que se merece y que el pueblo puertorriqueño le urge reconocer y honrar. Y por eso, en la tarde de hoy, quisiera hablarles de la persona a la cual he tenido el privilegio de conocer conforme a las historias de aquellos que los conocieron mejor, de sus familiares, de sus amigos de infancia, de sus colaboradores en el municipio, de las personas en la calle que mientras bajaba esa calle por ahí me decían, ese es nuestro príncipe. No importa que haya muerto hace cuántos años, ese es nuestro príncipe y seguirá siendo nuestro príncipe. Y quisiera entonces hablar del León Mayor desde tres perspectivas. Desde la perspectiva del ponceño y el puertorriqueño, desde la perspectiva del alcalde, del servidor público, del líder político, pero sobre todo, y en esta quisiera concentrarme, de la perspectiva del prócer, del legado que le deja a María Fernanda, a Fernando y a muchos otros que quizás todavía el día de hoy no saben quién es Rafael Churumba Cordero Santiago, pero que en el paso de su vida conocerán su figura. Desde la calle Bonaire hasta el lugar de su eterno descanso, llevó a flor de piel ese orgullo de ser ponceño y de ser puertorriqueño. No es coincidencia entonces que las banderas que arropaban su féretro en aquel momento en que nos despedíamos de él eran las banderas de Ponce y las banderas de Puerto Rico. No necesariamente la bandera de un partido u otro, inclusive aquel partido que le dedicó los mejores años de su vida. Según le describen sus familiares y amigos,
además de inquieto de niño, por algo el apodo de Churumba, demostraba su don de gente, típico de aquellos que se sienten privilegiados y orgullosos de ser de donde son y que ven en sus vecinos, en sus compueblanos, una extensión natural de la familia propia. Esas personas que aman de dónde vienen, esas personas que reconocen lo que son extremadamente orgullosos de sus raíces, son orgullosos de su cultura, son orgullosos de sus tradiciones, son orgullosos de su identidad nacional, esa identidad que el escritor Salvador Thibaut describía como un concepto tan difícil de precisar, de definir, pero como el aire, cuando nos falta, nos asfixia. Y por eso, desde una temprana edad, Churumba se sentía infinitamente orgulloso de ser ponceño, de ser puertorriqueño. Y es importante recalcar este amor por su país, este amor por su ciudad, porque es un amor y es una convicción que no nace necesariamente de una formación política, no nace de un pensamiento intelectual, nace de eso que uno sienta aquí adentro, que uno sabe de dónde es y que cuando uno se encuentra lejos de ese lugar, uno lo extraña infinitamente, y que cuando uno se acerca le da ese nudito en el estómago y se le levantan la piel, como uno dice, como los pelos de gallina, y uno se siente orgulloso cuando llega. Es desde ahí que nace ese amor por la ciudad que lo vio nacer. Y comienzo con esa figura porque no existiría el Churumba servidor público, no existiría el Churumba líder político, no existiría el Churumba prócer y el legado que dejó, si no fuera precisamente por ese amor que sentía por el lugar que lo vio nacer, por la ciudad en la que creció y defendió y por el pueblo que con tanto orgullo luchó. Y ahí pasamos a la etapa del servidor público y del líder político. Un servidor público que vino a servir y no a servirse, que entendía que el privilegio que le habían entregado sus conciudadanos de ser alcalde de la ciudad señorial significaba un compromiso de literalmente 24 horas los 7 días a la semana, que no había descanso, que no había cosa pequeña que él no pudiera hacer para asegurarse que su ciudad fuera objeto de orgullo para todos los que en ella vivían. Que aquellos que vivían en la ciudad de Ponce no fueran turistas en su ciudad, sino que fueran ciudadanos, en la palabra con la contundencia que el propio Hostos nos enseñó, que entendían lo que es ser ponceño, que entendían lo que es amar la ciudad, que entendían lo que es ser de un lugar y sacrificarlo todo para que ese lugar brillara. Un servidor público y un líder político que tenía clara la distinción entre los fines y los medios, que entendía que la alcaldía, que entendía que el partido político en el que militaba no eran fines en sí mismos, sino medios. ¿Medios para qué? Medios para lograr calidad de vida en su ciudad, medios para que las personas de San Antón o de Cantera o de los lugares más vulnerables de esta ciudad pudieran tener un techo digno y seguro sobre sus cabezas, medios para transformar y rescatar la esencia de una ciudad que él de niño vio, que recordó con mucho cariño y que en su etapa de servidor público buscó rescatar. Pero nunca confundió los medios con los fines, porque entendía que la alcaldía era un medio para lograr esos cambios, que el partido era un medio para lograr esos cambios, pero que el fin nunca fue ser alcalde, que el fin nunca fue ser presidente del Partido Popular Democrático,
que el fin nunca fue sacrificar a su gente por hacer lo que correspondía con la disciplina de partido, que el fin siempre fue que Ponce fuera lo mejor que podría ser, y por eso, según narró el licenciado Hernández Colón, en innumerables ocasiones tuvo que enfrentarse a los suyos, tuvo que enfrentarse a adversarios políticos, y en cada una de esas ocasiones, al final, siempre contó con el respaldo del pueblo ponceño, porque entendían que no eran luchas de protagonismo, porque entendían que no eran luchas partidistas, porque entendían que eran luchas de principios, de aquellas que uno nunca deja de dar, porque son esas las que nos definen como puertorriqueños y puertorriqueñas. Aquellos que tuvieron la oportunidad de colaborar con él en la alcaldía lo describían de carácter fuerte, pero de gran apertura, con una verticalidad única, con una visión a futuro de esas que precisamente construyen legados como los que hoy estamos celebrando. La ley de municipios autónomos no se había aprobado y años antes ya él estaba planificando con su equipo de trabajo qué haría una vez esa ley entrara en vigor. Y sí, también como un gran administrador, no solamente un hombre de pueblo, no solamente un hombre querido, sino un hombre que se dedicaba en cuerpo y alma a asegurar que su gestión municipal fuera el ejemplo a seguir del resto de los 77 municipios del país. Y así llegamos a la parte que quisiera concentrarme en la tarde de hoy. Y es a la figura del prócer, y es a la figura del legado que hoy reconocemos. En una entrevista donde Churumba hablaba de la creación de Dios, de todo lo que Dios nos había dado, de la flora, de la fauna, de la familia, del amor, y decía de cómo había que vivir la vida a la máxima potencia. Él describía en esa entrevista como una tercera parte de tu día se iba durmiendo, otra tercera parte de tu día se iba trabajando, otra tercera parte de tu día se iba con tus seres queridos, y hacía una exhortación a vivir la vida de forma plena. Y decía que Dios nos lo dio todo, pero hubo una cosa que no nos dio: la eternidad, el ser eterno, que en esta vida sabemos cuándo nacemos, no necesariamente cuándo vamos a morir, y por eso en cada paso que damos tenemos que hacerlo pensando que fuera nuestro último paso, para que así nos recuerden nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestro pueblo. Y Churumba tenía razón. Dios no nos dio la eternidad. La eternidad nos la dan nuestros actos. La eternidad nos la dan cómo nos desempeñamos en vida. Y al pasar revista sobre la vida y el legado de Churumba, yo le pediría lo siguiente a cada uno de los que estamos aquí: que sepamos que cuando pensamos en los próceres, en sus legados, podemos pensar que hay tiempos mejores, podemos pensar que hay tiempos más bonitos, pero estos son nuestros tiempos. Y cuando pensamos en figuras como la de Churumba y otros próceres como ellos, lo usamos para ver cómo en situaciones particulares ellos actuaron conforme a sus principios, pero no los utilizamos para hacer una copia exacta de lo que ellos hicieron, porque los contextos son distintos, porque las situaciones son completamente distintas. Ahora, los principios que guían ese proceso de toma de decisiones, esos no cambian, esos se mantienen firmes independientemente de los tiempos. Por supuesto que no habrá otro Churumba. Y estoy seguro que la invitación que él nos haría a cada uno de nosotros no sería hacer una copia exacta de él, sería ser mejor que él, sería aprender sobre sus experiencias de vida y construir sobre ellas. Y estoy seguro que eso es lo que quisiera de cada uno de nosotros. Y el servicio público, al igual que la vida, no es un camino recto. El servicio público requiere de un proceso de evolución constante,
de un proceso de evolución, sobre todo de pensamiento, no de principios, porque el día en que se ceden los principios en el servicio público es el día en que uno se convirtió en todo lo que salió a cambiar. Y Churumba, al igual que otros grandes como él, en su proceso en el servicio público fue un proceso de constante evolución. Fue un proceso de seguir buscando capacidades y conocimientos para ser mejor como servidor público. Y yo quisiera hablar de un evento en particular y traerlo a la situación actual que vivimos como país. Y es un evento que yo creo que definió el legado de Rafael Cordero Santiago, no solamente ante el pueblo ponceño, sino ante todo el pueblo puertorriqueño. Y es que cuando yo estaba más o menos entrando a mis años de adolescencia, y luego de muchas décadas de lucha, pasó algo a unas cuantas millas de aquí, que yo creo que cambió y obligó a repensar muchas de las cosas que habían definido a Rafael Cordero Santiago como servidor público y como puertorriqueño. Y estoy hablando de Vieques. Y estoy hablando de un momento donde quizás no era claro que había un entendido entre todo el pueblo puertorriqueño de que había que dar esa lucha en Vieques, donde todavía habían políticos, incluyendo en el partido en que militaba Churumba, que entendían que quizás no era políticamente correcto dar esa lucha en Vieques, porque Dios libre que nos vean batallando mano a mano con hermanos y hermanas independentistas. Dios libre que vean a un popular con personas que no militan en ese partido. Y quizás apoya, pero por lo bajo. Pero no te atrevas tú a salir frente a la cámara y dar esas batallas de frente, porque ya tú sabes de lo que te van a tildar. Te van a decir, vete de Ponce y haz una parada en La Habana. O quizás no, vete un poquito más adelante y terminas en Venezuela. Y algunas cosas como que no cambian, ¿verdad? Y en ese caso, Churumba entendió que había que unir esfuerzos y hacer causa común con otros hermanos puertorriqueños por una lucha que entendía digna, por una lucha que entendía justa, por una lucha que literalmente se le iba la vida al pueblo viequense. Y allí estuvo dando la batalla con personas de distintas ideologías, con personas de distintos partidos, con personas que en muchos temas quizás no coincidían, pero allí estaban, en Vieques, de tú a tú, luchando por un fin común. Cuando otros decidieron hacerse de la vista larga, cuando otros quizás pensaron en su reelección, cuando otros quizás pensaron en el qué dirán, allí estuvo Churumba con otros hermanos y hermanas puertorriqueñas dando la batalla por el pueblo viequense. Y ese pueblo lo recuerda con mucho cariño y ese pueblo le ha rendido su respeto una y otra vez porque reconoció y veía en la figura de nuestro alcalde algo que yo a mis 14, 15 años veía cuando salía esa figura en los medios noticiosos. Una persona que se distinguía por su personalidad, un carácter que le diferenciaba de los otros líderes que en aquel entonces le rodeaban y que era notable la ausencia de consideraciones ulteriores, más allá de lo que le decía su conciencia y de lo que significaba hacer valer lo que entendía que era justo y correcto. Hoy los puertorriqueños enfrentamos una situación y una lucha muy similar. Esta vez no es contra el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra, sino contra poderosos intereses económicos que pretenden condenarnos a la miseria colectiva. El Cordero Santiago dio la lucha de sus tiempos y nos enseñó cómo dar la buena batalla. Pero ahora nuestro pueblo tiene otra lucha ante sí. Una lucha en un país cada vez más desigual, en un país cada vez más pobre, en un país donde la brecha entre los que más tienen y menos tienen es cada vez más grande.
y la clase media está dejando de existir. Una lucha donde hay personas que pretenden lucrarse de nuestra desgracia, que pretenden utilizar un fenómeno atmosférico como el huracán María para removernos de nuestros hogares, para desplazarnos de nuestros centros de trabajo, para obligarnos a que la única alternativa sea la de probar suerte en otro lugar. Una lucha muy desigual, una lucha entre un grupo de intocables que, independientemente de quién esté en el poder, lo de ellos está resuelto. Unos intocables que se esconden detrás de su capital económico para buscar lograr el favor político. Y Churumba lo decía claramente: yo no me vendo, yo no me entrego a nadie, mucho menos cuando significa sacrificar mis principios. Y en un momento donde Puerto Rico enfrenta su decisión más difícil en tiempo reciente, yo invito no a pensar qué Churumba hubiese hecho. Yo invito a reflexionar sobre lo que hizo. Yo invito a reflexionar sobre cuando enfrentado en decisiones similares, cuando tuvo que decidir entre defender a su pueblo o defender a su partido, en donde tuvo que decidir entre defender a Puerto Rico o hacer lo que era conveniente de cara a la próxima elección, no le tembló el pulso para hacer lo que sus principios le guiaban, lo que sus principios le llamaban. El llamado es de urgencia. La ciudadanía, en gran mayoría, ha dejado de confiar en las instituciones políticas. Y eso nos afecta a todos por igual, tanto a los que lo hacen bien como a los que no. Porque por los que no lo hacen bien, los que todos los días estamos ganándonos el privilegio de servir, de vez en cuando y de cuando en vez nos echan en el mismo saco. Porque ustedes, los políticos, y ahí caemos todos. Y hace falta de servidores públicos que vayan al servicio público a servir y no a servirse. A ser fiel a sus principios. Concluyo con lo siguiente, y es quizás una analogía. En el Puente de los Leones, que une a San Antón con Tercero y otros barrios de Ponce, hay una placa de un león joven y una figura de un león joven, y hay otra de un león sabio, y hay una placa que allí lo explica con unas palabras de nuestro alcalde. Decía de ese león sabio que representaba el antiguo esplendor de la ciudad, que representaba lo que una vez fue Ponce y él en ese momento buscaba rescatar, que representaba la esperanza de todos los ponceños de que esta ciudad va a volver a ser lo que una vez fue. Y al otro lado hay un león joven que es el símbolo de la esperanza del porvenir, del mañana, de la valentía que nos caracteriza a los jóvenes, del orgullo que hemos heredado por lo que somos, de cómo ese joven león toma la ciudad en sus manos y con la frente en alto y la mirada llena de dignidad, no se deja domar. Ese es el reclamo que le hacemos a este pueblo y a todo el pueblo puertorriqueño. Que construyamos sobre lo que fuimos, que recordemos con orgullo, con dignidad, las personas que lucharon para nosotros estar aquí, que nos dieron el privilegio de tener una educación pública y accesible, que lucharon por tener un salario digno y condiciones de empleo justas, que lucharon por una ciudad viva.
pero que construyamos sobre eso. Que seamos ese león joven que no le tiene miedo a enfrentar la situación que le ha tocado vivir. Y cito a nuestro alcalde: un Ponce y un Puerto Rico donde antes nos lamentábamos, ahora nos proponemos. Donde antes nos quejábamos, ahora buscamos medios de resolver. Donde antes nos agobiaba la angustia, ahora nos iluminamos y tratamos de vencer las causas de la angustia. Eso es Ponce, y me permito añadirle a esa expresión en la toma de posesión del alcalde en su primer término, eso es Puerto Rico. Puerto Rico es una patria con más futuro que pasado y queda sobre nosotros construir el Puerto Rico que nos urge. Muchas gracias y muy buenas noches.